tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Como fue anunciado, recibimos al diputado por el Partido Nacional, Martín Lema. Gracias por venir. ¿Qué tal? Buen día, Nicolás, un gusto. Un legislador que ha seguido bien de cerca los temas vinculados a la salud. Ahora está toda esta situación que se ha generado en el barrio Marconi, que también, de alguna manera, tiene su arista relacionada con los servicios de salud, por la situación que le tocó vivir a los trabajadores, porque la policlínica de la zona sigue sin reabrir. ¿Cómo visualiza el escenario? ¿Están regalados los trabajadores cuando trabajan en ese tipo de barrios? Bueno, la verdad que fue un episodio que a todos nos genera muchísima tristeza. Nosotros en el día de ayer nos contactamos con la Sociedad de Medicina Familiar y Comunitaria, primero para ponernos a las órdenes en virtud de los acontecimientos del día viernes, y por otro lado para evaluar de cerca cuáles son las circunstancias de ese trabajador que tiene que ir a zonas de situación bastante crítica a desarrollar este tipo de tarea. Creo que es normal que haya un sentimiento de nerviosismo, un sentimiento de miedo, cuando uno ve todo lo que puede estar pasando y cuando uno se presenta con hechos como fueron los del día viernes. Hay que ver de qué manera se genera una tranquilidad en esos trabajadores, una serenidad y principalmente cómo se les ofrecen una garantía. Porque aparte, Nicolás, los trabajadores de la salud ejercen ya de por sí actividades que generan un grado de estrés muy importante. Si a ese grado de estrés que se tiene de la propia actividad que ejercen se le agrega la sensación de inseguridad y muchas veces deben oficiar como agentes de seguridad, obviamente que es un problema y obviamente que se ve con preocupación. Nosotros tenemos previsto en breve visitar la policlínica. Tenemos entendido que ya van a comenzar a trabajar normalmente con un equipo de ACE y con vecinos, más algún seguridad del área privada, con la finalidad de dar una cobertura. ¿Qué le transmitieron los médicos comunitarios? No, pasa que recién hicimos el primer contacto y todavía no hemos tenido la respuesta de concretar una reunión. Bueno, es lo que queremos hacer cuanto antes, porque bueno, no es justo que un trabajador vocacional, como tantos otros, vaya a ejercer sus tareas y tenga esa sensación de miedo, de inseguridad, que evidentemente no es lo indicado en estos casos. ¿El contacto fue suyo como legislador o porque la Comisión de Salud de Diputados está interesada en este asunto? Bueno, en mi caso lo hice en forma personal, obviamente que como legislador, porque nunca dejamos de serlo, pero no pasó por la comisión. Nosotros cuando nos enteramos, lo que hicimos fue primero también llamar al director del Hospital Maciel, al doctor Álvaro Villar, para saber en qué situación se encontraba el médico herido. Bueno, el director del Maciel nos fue teniendo un poco al tanto de cuál era el desarrollo de la situación de este médico. Obviamente que los trascendidos de noticias estaba y se desprendía la situación de que había muchos médicos que ejercen este tipo de tarea comunitaria muchas veces, médicos de familia y demás, que manifestaron una preocupación. Como legislador no puedo ser ajeno a una preocupación que están manifestando, por lo tanto nos comunicamos. Y por otras circunstancias, ¿verdad? No por este caso en particular, pero usted había planteado ya que los centros de salud muchas veces carecen de las medidas de seguridad necesarias para desarrollar la tarea en horario nocturno. Es todo un tema, cómo se desarrolla una función tan importante en barrios que muchas veces, esto muchas veces no trasciende tampoco, enfrentan los trabajadores situaciones que son violentas, tienen que atender a personas que quizás no quieren ni quedar registradas, sufren amenazas. Entonces, en ese sentido, hay una problemática que excede a lo puntual que sucedió en el Marconi, pero que es un poco más de fondo. Sí, una cosa que no me quiero quedar tampoco pendiente, que en el Marconi la mayoría de gente que está dispuesta a contribuir y gente honesta y de bien. Eso, sí, por eso excedía la situación esta de... Claro, fue una situación que obviamente se lamenta, pero no podemos caer en la estigmatización de todos los vecinos y la población, porque a mí me tocó ir, incluso ayer también hablamos con gente del CH84, que es el complejo que queda en Aparicio Saravia y San Martín, y gente que nos consta que de trabajo y gente que de bien que quiere salir adelante, así que no hay que estigmatizar en eso. Pero como usted bien decía, verdad, más allá de este hecho puntual, se han tornado situaciones de inseguridad en diferentes centros de salud. En lo personal me he dado más detenidamente cuenta de la situación en el horario de la noche. Nosotros hace poquito incluso hicimos una nueva recorrida nocturna
en la cual, bueno, comenzamos en el Hospital Maciel, seguimos en el Centro de Salud del Cerro, luego fuimos para el Hospital Español, luego al Pereira y terminamos en el Hospital Pasteur, y se daba la situación general de que muchas veces el trabajador de la salud tiene que oficiar de agente de seguridad, porque no solamente es el tema de estar preparado para la protección de la integridad física, es la psicología, la formación para lidiar con situaciones muchas veces de riesgo, muchas veces de miedo, y que pueden poner en riesgo la situación o la integridad de algunos pacientes que allí se encuentran, lo cual ya de por sí es bastante injusto, porque una persona se siente mal, va al médico y también tiene que estar lidiando con este tipo de situaciones, no es justo tampoco para el paciente. Por otro lado, que el trabajador, imagínense un cirujano operando con el estrés que le provoca la propia cirugía y además de muchas veces ser víctima de amenazas. No es una situación sencilla. Aparte de una realidad que cuando sucede una balacera en la vía pública o un tiroteo, de ahí va a un centro de ACE a asistirse. Si bien muchas veces llevan custodia, en esta recorrida que estoy haciendo alusión, en uno en el Hospital Maciel, cuando llegamos, vimos mucha presencia policial y después nos enteramos que era porque se estaba atendiendo un detenido. Si bien cuando hay un herido y se lo lleva hay una custodia, bueno, el lugar debe tener sus propios mecanismos de vigilancia y de defensa para poder evitar lo que es una situación de riesgo y que pueda poner en peligro la integridad quizá lo que física. está un poco ausente, la Y custodia permanente. eso es una de las cosas, hay que mejorar la seguridad en hospitales. Nosotros en algunos lados, que después nos enteramos que hay un convenio hace Ministerio del Interior, había un 222 que iba una cantidad de horas y una vez cumplida esa cantidad de horas quedaba un montón de tiempo en la cual no había la vigilancia que pueda aportar la figura de un policía. Bueno, esto evidentemente que es algo a corregir y esto es algo que aparte no solamente se trata de llevar policías por cumplidos, se trata de ocuparse de la seguridad, de ver de qué modelo o qué sistema de seguridad se implementan determinadas unidades ejecutoras que tienen riesgo. Hay otro asunto que también ha dominado la agenda en estos últimos días vinculados a la salud y es el tema de la gripe, el lamentable fallecimiento de 4 personas en nuestro país, bueno, varias que están en grave estado. ¿Le sorprende la ausencia de Basso en todo este proceso? Porque el ministro, es verdad, estuvo o está de viaje, en realidad, por eso está todo el equipo de él atendiendo la situación, se ve mucho a la viceministra de Lustenberg, pero ¿le sorprende que Basso no haya aparecido? Yo en términos generales creo que el mayor jerarca en una materia, cuando las papas queman, tienen que estar. Eso es lo que yo entiendo en las generalidades. No con esto quiero establecer un juicio de si tendría que estar Basso o no. Sí cuestiono lo que es la estrategia del Ministerio de Salud Pública con este tema. Porque si bien en una primera instancia yo creo que tomaron una decisión muy sensata, incluso la subsecretaria se comunicó con nosotros y nos expresó lo que era la situación compleja que estaba tornando esta gripe, no entendimos, cuando lo analizamos en perspectiva, no entendemos el proceso. Porque se hace el anuncio, se concientiza, se habla de lo necesario que es la vacuna y después el problema es que no hay vacunas. Entonces, bueno, también hay se generó algo... una situación que era quizás inesperada, que la gente se volcó masivamente, quizás por el miedo, por la situación que se vio. Pero ¿cómo se generó ese miedo? Y bueno, lamentablemente por el fallecimiento de personas. Bueno, pero hubo un anuncio por parte del Ministerio de Salud Pública. A ver, la iniciativa que tuvieron y se ha comunicado, y en esto tengo que ser totalmente honesto, a mí en lo personal me llamó la subsecretaria, me comentó la situación, obviamente nos ponemos a las órdenes, me pareció que estaba bien lo que iban a hacer, de concientizar, de incentivar a la vacunación, de decir absolutamente la verdad, pero bueno, tratar de que gradualmente, desde los de mayor riesgo a los de menor riesgo, vayan a los centros de salud a vacunarse. Me pareció una buena iniciativa. Ahora, analizándolo en perspectiva, no la entiendo. No la entiendo porque si bien es una buena iniciativa, ante el anuncio que se está haciendo, evidentemente sí va a generar un miedo y una preocupación por parte de la población. Ese miedo y preocupación por parte de la población iba a ser de que concurran a centros de salud a vacunarse. Ahora, cuando concurran a los centros de salud a vacunarse, no está la herramienta para abastecer a esa población. Venimos de un año donde se tuvieron que tirar 50.000 vacunas porque la gente no había ido. A ver, las circunstancias se entienden. Lo que pasa es que si se va a enfrentar a esa situación, hay que manejarla de otra manera. Usted dice que faltó previsión. Y faltó previsión, faltó coordinación y faltó un plan. Un plan que ver cómo se comunica,
cómo se abastece la vacuna, cómo se dosifica la vacuna, cómo se determina la población de mayor riesgo y se fiscaliza que primero se le dé la vacuna a la población de mayor riesgo. Eso es lo que no vemos, porque fíjese, Nicolás, que el día de mañana, ante una alarma por otro tema, donde el Ministerio de Salud Pública salga públicamente a decir, bueno, hay una alarma, hay un problema con esto, la población debe hacer determinada acción. ¿Con qué criterio, con qué credibilidad generan una confianza en la población para que la población esté tranquila de que no se van a agotar los recursos para abastecer el propio pedido que hace el Ministerio de Salud Pública? Entonces, yo no quiero juzgar de que en la iniciativa que tuvieron no quisieron actuar en tiempo, quisieron actuar bien. Lo que digo es que en perspectiva no es lógico que el ciudadano esté haciendo lo que el Ministerio de Salud Pública le dice que haga y que cuando lo vaya a hacer no tenga la forma de hacerlo. Eso no es lógico. Obviamente que ahí falla un plan. El ministro Basso va a comparecer al Parlamento la próxima semana, convocado por usted. ¿Qué espera de esa comparecencia? Porque no es la primera que realiza con Basso. No, bueno, en realidad esperamos poder hablar de lo que tenemos que hablar en salud, que es cómo reconstruimos un sistema que está destruido por el Frente Amplio. Hoy por ahí hay que decirlo con todas las letras. El sistema de salud colapsó, está destruido. Y si en algo hoy por hoy se está dando un retén de que están evitando que haya una crisis en el sistema de salud, son los grandes trabajadores de la salud, los grandes médicos, los grandes auxiliares de enfermería, los grandes licenciados en enfermería que están evitando de que realmente sea un caos el sistema de salud. Pero a mí me ha tocado, y esto lo hablo con propiedad porque he transitado por unidades ejecutoras, he recorrido hospitales, he recorrido policlínicas, me he reunido con fundaciones, con asociaciones, y con total propiedad hoy puedo decir de que destruyeron el sistema de salud. Y la idea nuestra es empezar a hablar de cómo reconstruimos el sistema de salud. Es más, estamos elaborando un plan de reconstrucción del sistema de salud. Porque no puede ser de que encima los platos rotos los paguen la población más vulnerable. ¿Pero que era una panacea? ¿Era una panacea del sistema de salud? El ministerio, y se destruyó no, ahora? pero no era tan malo como es ahora, de eso se puede quedar totalmente tranquilo. Antes el que solicitaba un especialista no tenía los tiempos de espera que tiene que esperar hoy. En ACE se da una ironía que es tremenda. Bajan la cantidad de usuarios, aumenta el presupuesto y los resultados son espantosos. Se da. Me parece que el Frente Amplio se concentró mucho más en la estadística que en la gente. Y también lo vemos, la vemos y en cortar la cinta. Nosotros hemos visto obras que se anunciaron con mucho autobombo, que cuando vamos a ver dónde está la obra y cómo está la obra no es como nos anunciaron, ni con el marketing que se expresó. ¿Qué ejemplo pone? Por ejemplo, el Centro de Salud del Cerro, por ejemplo. Cuando uno entra al Centro de Salud del Cerro, en la parte de la emergencia, hay que tocar las paredes. Yo las toqué, las paredes. Son paredes de yeso, a mi modo de ver, una calidad no muy acorde a lo que fue el anuncio. Por otro lado, en la puerta de emergencia del Cerro, cuando hay que hacer la logística para sacar una placa y demás, no está en mejor comodidad de lo que era en la situación anterior. Entonces, ¿se hizo una reforma para qué? Si no se mejoró tanto sustancialmente. Por otro lado, hemos ido a un montón de unidades ejecutoras con situaciones edilicias lamentables. Vemos en ACE una improvisación permanente. Por ejemplo, en la emergencia del Hospital Pasteur. Nosotros en una de las recorridas que hicimos, uno de los aspectos que encontramos en la emergencia del Hospital Pasteur fue que se estaba trabajando en un espacio totalmente reducido, producto de que las condiciones edilicias no permitían hacerlo en forma normal. Está bien que haya una obra nueva, pero mientras tanto, y se viene ahora la zafra, porque vienen los fríos intensos y la mayor consulta de emergencia, y la decisión de ACE fue de apuro de que pasaba al INOT la emergencia del Hospital Pasteur. Una decisión tan improvisada que tuvieron que cambiar y ahora están en el Hospital Español. Esto en un periodo de 2 o 3 semanas. Eso, después de 11 años de bonanza económica, es lo que merece la atención del usuario. Entonces tenemos un sistema totalmente destruido, con muchas promesas en la campaña electoral del Ministerio de Salud Pública que no fueron cumplidas. Por ejemplo, el 18 de septiembre de 2014, el Ministerio de Salud Pública realizó una conferencia de prensa donde decía de que a partir del 1 de octubre todas las enfermedades crónicas, es decir, que tengan tratamientos prolongados, iban a tener un decreto, se iba a sancionar un decreto, en el cual, que había sido aparte elaborado por la JUNASA y aprobado en forma unánime por la JUNASA, en el cual con un solo ticket al mes se podía repetir medicación por parte de los enfermos crónicos sin ir al prestador de servicios de salud. Descongestiona y permite ese lugar, ese anuncio, que se puedan atender los que estén en una situación más delicada y no es necesario ir al médico para repetir medicación.
Exacto, para eliminar burocracia. Yo creo que fue una buena iniciativa del Frente Amplio. Lamentablemente quedó una promesa de campaña. Hoy por hoy eso se ve limitado solamente a 5 medicamentos. Entonces, una promesa en campaña electoral, o un anuncio de estos en campaña electoral en el mes de septiembre, cuando hay elecciones en octubre, obviamente que genera una expectativa. Y esa expectativa, obviamente, que se traduce en un resultado también. Entonces, es totalmente injusto que la gente reciba en conferencia de prensa un anuncio de estos que después se deja sin efecto. Yo creo que por un tema de sensatez, el Ministerio de Salud Pública debería hacer una conferencia de prensa pidiendo disculpas y anunciando cuáles fueron los pormenores que impidieron cumplir con esa medida anunciada. Otra medida anunciada que hasta ahora no se ha cumplido, el tema del hospital de clínicas. Se está improvisando de qué manera se financia una reconvención. Bueno, ahí uno podría decir que la situación del país no permite la holgura para invertir lo que se había anunciado, o se estará buscando el mecanismo de invertir, de dónde sacar los 100 millones de dólares famosos. Sin embargo, cuando Susana Arbeleche habló de luces amarillas, no se decía eso por parte del equipo económico. Entonces, sí, ayer estuvo Astori y hablamos largo y tendido sobre cuál era el escenario y cómo termina siendo. El tema, Nicolás, la pregunta es, ¿qué deja la bonanza económica? ¿Qué dejó? Aparte de las fiestas que se hicieron en ANCAP, ¿qué dejó? ¿Qué le dejó a la gente? Hay gente que la vio pasar por el costado, y eso hay que decirlo. Porque ahora resulta que no hay plata por una cosa, no hay plata para otra, le pedimos a los trabajadores que hagan más esfuerzo. Y lo del hospital de clínica, que fue sobre fines de septiembre, los 2 anuncios que hizo el Ministerio de Salud Pública que no cumplió en campaña electoral, estamos hablando que fue una fecha clave. Quedan 3 años de gobierno todavía para cumplir. Bueno, pero sin embargo se dijo primero que esto, algunas cosas ya se configura el incumplimiento. La del 18 de septiembre de 2014 se configuró el incumplimiento. Y en realidad también en parte la del hospital de clínica se configura el incumplimiento, porque se hablaba de que se iba a reconvertir a través de fondos de un plan presupuestal, de un nuevo plan presupuestal. Pasó el presupuesto y no está previsto. Entonces, hoy por hoy se está improvisando de qué manera se consiguen los recursos. Ahora hace poco el CDC aprobó una forma de financiación que se iba a presentar a las autoridades, que me parece dentro de todo bastante novedosa, igual la queremos estudiar con mayor profundidad, pero la realidad que tenemos es de que hubo promesas incumplidas en campaña electoral, que imagínese, Nicolás, al que, entre otras cosas, eligió el Frente Amplio para darle continuidad a cierta política. En este caso se ve lamentablemente interrumpida porque hicimos un pedido de informes al respecto y el ministro de Salud Pública lo que nos contestó fue que eso obedecía a una administración anterior, por lo tanto él no podía responder porque no se haya cumplido ese anuncio. Bueno, eso yo creo que es fuera de lugar porque al ministro no se llega por concurso. Se elige por la fuerza política y, dicho sea de paso, es la misma fuerza política que estaba gobernando cuando se hicieron estas promesas de campaña. ¿Por qué solicita informes sobre contrataciones que realiza ACE en ambulancias y en camas de CTI? Porque una mala gestión, como está haciendo ACE, de las cuales muchas irregularidades se desprendieron de propias auditorías de ACE, queremos saber en detalle cómo están contratando. Queremos saber con qué criterio están contratando. Una sospecha tiene que tener. Yo prefiero ir a hechos tangibles, pero una de las preguntas que hacemos es si, existiendo disponibilidad de camas, de todas formas se contrató un privado. Bueno, en caso de ser así, ACE deberá brindar las explicaciones al respecto. Yo estoy haciendo la consulta, esperaremos con ansias a ver qué se nos responde. Por otro lado, el tema de las ambulancias. O sea, lo que usted dice es que habían camas libres disponibles en... Yo pregunto, no digo. Quiero saber si existiendo disponibilidad de camas en CTI, en unidades ejecutoras de ACE... saber porque tiene que tener alguna sospecha, alguna denuncia, algo, porque si no, no se me ocurre pensar... Si hago la pregunta, llamémosle que tengo la curiosidad. Tengo la curiosidad. Y alguna información tiene que tener. Y bueno, en las recorridas estas que venimos realizando desde que asumimos el 15 de febrero de 2015, uno va sacando un estado de situación. Dentro del estado de situación damos el beneficio de la duda que las autoridades nos expliquen primero si es así y si es así, ¿por qué? Bien. Pero sigue creyendo que en ACE las cosas son menos cristalinas de lo que deberían. No, ACE no tiene transparencia. Pero aparte no hay un terror al control. El Frente Amplio no quiere control en ACE. No lo digo yo, lo dicen los hechos objetivos. Cuando se da todas las irregularidades de empresas tercerizadas, el que pide que se realicen auditorías es el miembro de la oposición. Esas auditorías arrojan tremendas irregularidades. ¿Qué es lo que anuncia el Frente Amplio al empezar el nuevo periodo? En vez de brindar mayor transparencia o al menos mantener el control por un miembro de la oposición, lo que decide es sacar al miembro de la oposición. Por otro lado, cuando nosotros hemos realizado el año pasado algunos pedidos de informes,
se vencían los plazos y tuvimos que llegar al absurdo de tener que citar al directorio de ACE para que nos diga por qué no nos contestan los pedidos de informe y para que nos expliquen los pedidos de informe. Después nos encontramos con que esa información, la mayor parte de esa información, ACE disponía de la información. Disponiendo de la información no fue capaz de presentarla al Parlamento. Y cuando pasa que recorremos los hospitales muchas veces, saltan y se molestan porque tampoco quieren el control parlamentario. Hay un temor al control en ACE y hay falta de transparencia. No es una gestión transparente, es una gestión que nos deja muchísimas dudas. En la medida que avanzamos sobre el tema también se nos despiertan mayor cantidad de dudas y bueno, la verdad que tenemos que actuar en consecuencia y el control porque, entre otras cosas, a nosotros nos pagan para controlar la gestión. Diputado Martín Lema, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Tele Buen Día. Por favor, un placer. La pausa y seguimos con muchas más noticias.